La sociedad hidrocálida se conmocionó al conocer el hallazgo de un pequeño cuerpo sin vida al interior de un contenedor de basura, esto en el barrio de La Estación. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los crímenes cometidos en Latinoamérica cuya resolución llegó varios años después, ya sea porque se encontraron nuevas pistas, los criminales confesaron o finalmente los atraparon. Pedro Alonso López. Conocido como el monstruo de los Andes, este hombre actuó de manera impune durante años, a pesar de las peticiones de las comunidades indígenas que acudían a la policía. Ve hasta un sector quebradizo que hoy conozco, se llama Tilulum, a unos 8 kilómetros de Ambato, donde tras bajarle las prendas de vestirle... El monstruo se aprovechó de esta situación en Colombia, Ecuador y Perú, y todos los casos de asesinatos quedaron sin resolución durante más de una década. Sin interés, pero también sin evidencias, la policía no podía hacer nada. Años después, Alonso López intentó secuestrar a una niña a plena vista en un lugar muy público, motivo por el cual fue arrestado. ¡Ha perdido la hija de la Lupe! ¡Mi hija! ¡Desgraciado! Yo no he sido nada. Yo no le he cogido a nadie. Yo no le he llevado. Una vez en la comisaría y con ayuda de un sacerdote, el monstruo de los Andes finalmente confesó sus crímenes, que presuntamente ascienden a más de 300. Aunque su paradero actualmente es desconocido, su confesión ayudó a resolver todos estos crímenes más de 10 años después. Había sido asesinada por este criminal. Cuando yo sentí a profundidad mi dolor, le escribí una carta que decía Carta al cielo. Caso Colmenares. Es hablar de un joven brillante, apasionado, generoso, de un muchacho que soñaba con cambiar el mundo y que amaba profundamente a su familia, de un hijo que se convirtió en bandera, en causa y en memoria. Este caso se reclasificó después de los primeros eventos. En el 2010, el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares fue encontrado en un caño cerca de una fiesta de Halloween a la que había acudido con sus amigos. En un principio fue considerado un accidente con un final trágico. Sin embargo, sus padres no estaban convencidos y pidieron que se hicieran más investigaciones. Después de esa fiesta, y eso fue lo que nosotros hicimos, empezamos a hacer un recorrido por todo Bogotá. En el trasegar del día recibo varias llamadas de Laura preguntándome que por dónde íbamos, que en dónde estábamos, que qué estábamos haciendo. Estas arrojaron una teoría de asesinato por la que se persiguió a los amigos que inicialmente ni siquiera destacaban como sospechosos. Un primer juicio en el 2017 los descartó como sospechosos y un segundo en el 2021 les permitió quedar absueltos de toda culpa, cuando la defensa desvirtuó la teoría que había presentado la fiscalía y cuyas evidencias eran las fracturas en la cara de Luis Andrés Colmenares. Hay una herida abierta en la zona ciliar, encima más o menos de la zona en donde está la fractura. Segundo, en el lado izquierdo del rostro del cadáver exhumado fueron encontrados unos trazos de fractura con unas líneas de fractura. Se llegó a la conclusión de que estas correspondían a una caída y 10 años después, el caso finalmente quedó cerrado. Joran van der Sloot. Las dos jóvenes murieron el mismo día, pero con 5 años de diferencia. La estadounidense Natalie Holloway desapareció en Aruba el 30 de mayo del 2005 durante un viaje de graduación. Jamás tomó su vuelo de regreso a su hogar y la última persona con la que fue vista fue con Joran van der Sloot y 2 hermanos amigos del joven local. Debido a la falta de pruebas, los 3 fueron puestos en libertad y sin cargos. Natalie dejó el lugar con un hombre que después sería identificado como Joran van der Sloot. La policía lo interrogó, inspeccionó su casa y también los carros de su familia, pero no había ni una sola señal de Natalie. Exactamente 5 años después, en Lima, Perú, Joran fue el principal sospechoso por el asesinato de la joven Stephanie Tatiana Flores Ramírez. Y esta vez ya no planeaba ocultar nada. A 1.764 millas de distancia de Aruba, Stephanie Flores, estudiante de economía, salió a disfrutar de un juego de póker como lo hacía a menudo. Horas más tarde, abandonó el casino acompañada de un hombre.
Tampoco se volvió a saber de ella hasta 2 días después. Cuando fue arrestado por el asesinato de Stephanie, decidió confesar también su culpabilidad en la desaparición de Natalie. Tan solo un par de minutos después, los vemos entrar en una habitación de ese hotel, muy cerca del ascensor. Esto fue en la madrugada del 30 de mayo. Pues bien, después, horas más tarde, al amanecer, ahí le vemos. Ahí vemos a Joran abandonando la habitación. Aunque ya había pruebas suficientes para que fuera sospechoso, no confesó sino hasta este momento. Daniel Camargo Barbosa. En 1963 comenzó a reportarse la aparición de varios cuerpos en el Charquito, Cundinamarca, sin que nadie supiera quién era el responsable. Mientras tanto, Daniel Camargo Barbosa, uno de los asesinos seriales más prolíficos de ese país, comenzó a secuestrar chicas en conjunto con su pareja sentimental, lo que disparó todas las alarmas de la policía local y por lo cual fue encarcelado 5 años. Es el tipo de persona que llega muy fácil a la gente, que hace una empatía rápida, porque por sus características físicas, por su edad, se cree que es una persona incapaz de hacerle daño a nadie. Sin que nadie sospechara de sus otras víctimas, cometió más crímenes. Regresó y salió de nuevo de la cárcel y terminó en Ecuador sin antecedentes penales. Tuvo víctimas ahí. Finalmente la policía ecuatoriana logró condenarlo por 72 crímenes en 1986, cuando confesó que los cuerpos encontrados en Colombia también eran asesinatos de su autoría. Lo capturaron y confesó los homicidios y violaciones. Caminó varios kilómetros con la policía ecuatoriana hasta el lugar en donde estaban los restos de sus víctimas. A cada una de ellas identificó con precisión. La niña de Chapultepec. Este caso se resolvió 27 años después de que se cometiera el crimen. Durante un viaje a uno de los bosques más populares de la Ciudad de México, Chapultepec, los padres de Juana Bernal la soltaron durante unos segundos. Mi esposo y yo teníamos agarrada de la mano a mi niña. Cuando la soltamos para despedirnos, cuando regresamos a quererla agarrar ya no estaba. Esta oportunidad fue aprovechada por un grupo criminal que se llevó a la entonces pequeña a una casa junto con otros 2 niños y la renombraron Rocío. Juana creció lejos de su familia, maltratada y sin saber que las personas con las que estaba no eran sus verdaderos padres, aunque lo sospechó toda su vida. Reconoció su fotografía en un grupo de búsqueda. Buscó a su familia y después de obtener los resultados de las pruebas genéticas, en octubre de 2022 se confirmó el parentesco. Tras convencer a su supuesta madre de que le dijera la verdad, buscó su nombre en internet y logró dar con sus hermanas. Finalmente la familia se reunió, aunque sin el padre, que había fallecido tiempo antes. Los ladrones de Juana fueron detenidos por el delito de desaparición cometida por particular agravado y actualmente se encuentran en prisión. El lunes la Fiscalía Capitalina dio a conocer la aprehensión en Toluca, Estado de México, de Patricia y Antonio, señalados como los presuntos responsables de llevarse a una niña el 1 de octubre de 1995. Lola Chomnales. En la Argentina generalmente no hay justicia y cuando hay justicia a veces llega muchos años después, pero llega. Hay un condenado por aquel brutal crimen, hay otra persona también con serios problemas judiciales. La joven Lola viajó de su natal Argentina a las costas de Uruguay para vacacionar con su madrina Claudia Fernández, su esposo y los 2 hijos de esta. Mientras estaban en la playa, la adolescente de 14 años decidió explorar la zona y nunca más la volvieron a ver con vida. Cuando se iniciaron las búsquedas, únicamente se encontró la mochila de Lola con sus pertenencias dentro, y 2 días después de haber desaparecido, un pescador local encontró su cuerpo sin vida. La pista más clara que tenían era la sangre de un hombre en su mochila, y aunque los testigos dijeron haberla visto por última vez con un cuidacoches apodado El Cachila, las autoridades los ignoraron. Bueno, yo estoy a favor de la pena de muerte, porque a mi hija se la aplicaron. Le aplicaron la pena de muerte y estos monstruos tienen derecho a todo, a no decir qué pasó, que no lo dijeron nunca, tienen derecho a tener un abogado, date cuenta. En el 2022, 8 años después del asesinato, lograron dar con el verdadero asesino, un hombre apodado El Panadero, cuyo ADN coincidía con el encontrado en la mochila de Lola. Impactados desde el momento que nos dieron la noticia y emocionados, ¿no?
O sea, nos paramos de llorar ayer y nos llamaban familiares, amigos de Lola, amigos nuestros, por todos lados, todo el tiempo sonaba el teléfono. El Cachila también fue condenado a 8 años de prisión, pero por encubrimiento. Viviana Garrido. Viviana desapareció la tarde del 30 de noviembre del 2018 cuando se dirigía a su casa. Pero algo pasó en ese trayecto, pues la joven nunca llegó a su destino. Ella venía con una compañera del trabajo, por eso sabemos que fue aquí el punto y creemos que ella caminó hacia el metro porque es la ruta que la lleva hacia su casa. Salió de su trabajo como todos los días, se despidió de su compañera y se quedó en una parada de autobús fuera de una estación de metro muy concurrida. Jamás llegó a su casa. Su hermana se convirtió en una activista y la buscó en cielo, mar y tierra. Lo que no sabía es que estaba más cerca de lo que pensaba. Pero pronto encontraron la primera traba para iniciar su búsqueda. Las cámaras de la estación del Metro Ermita no servían. Y las cámaras de seguridad pública que están ubicadas afuera no apuntaban hacia el metro. 6 años después, sus pertenencias fueron encontradas en el domicilio del asesino serial Miguel Cortés, quien resultó que había sido su compañero de trabajo. Aunque no está claro lo que sucedió con ella, también se encontraron identificaciones de más víctimas, incluidas a Mayrani Robledo González, desaparecida desde el 2012, y Frida Sofía Lima Rivera, supuesta amiga del asesino, desaparecida en el 2015. Después de que Miguel fue detenido por el feminicidio de la joven María José y agresiones contra Cassandra, su madre, Minerva refiere que personal de la Fiscalía de la Ciudad de México contactó a su familia para realizarle pruebas de ADN. La niña de las mandarinas. Florencio Brites, el asesino de la pequeña Felicita, estuvo prófugo de la justicia durante 21 años, hasta que fue detenido en el barrio de Florida de Caguazú. Felicita vendía mandarinas en la calle cuando fue encontrada sin vida en el 2004 en las inmediaciones del Cerro de Yaguarón, en el departamento de Paraguari. Aunque Florencio era el principal sospechoso, se dio a la fuga y permaneció en el anonimato durante más de 2 décadas, hasta que durante una verificación de rutina lograron dar con él. En un principio se resistió a dar información sobre su verdadero nombre, pero debido a su actitud sospechosa, la policía se dio cuenta de que estaba ocultando algo. El hombre estuvo prófugo desde mayo del 2004 cuando fue sindicado como el principal sospechoso de haber asesinado a Felicita Estigarribia de 11 años. Finalmente, tras ingresar su información en una base de datos, supieron que tenían frente a ellos al asesino de la niña de las mandarinas. Cancerbero. Lo que en un principio parecía un accidente que levantó bastantes sospechas, terminó siendo en realidad un asesinato. Por eso creo que nos resulta un poquitico bien jodido volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío. El rapero, que había sido considerado uno de los más influyentes de Latinoamérica, fue ultimado por Natalia Améstica, quien era la pareja de Carlos Molnar y también su manager. Esta confesó haber matado a ambos hombres con ayuda de su hermano Guillermo. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos o que lo manejara yo como manager. Aún peor, las investigaciones arrojaron que la escena del crimen había sido alterada por funcionarios públicos que participaron en el encubrimiento. Su cuerpo fue encontrado cerca de la entrada de un edificio en la ciudad de Maracay, lo que dio pie a que los medios venezolanos atribuyeran la caída a un suicidio, poco después de que el anfitrión del departamento donde se estaba quedando resultara muerto. La verdad, que permaneció oculta por 8 años, se conoció cuando la Fiscalía venezolana presentó grabaciones en las que Améstica admitía su responsabilidad. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final.
el niño del contenedor. Desde un inicio, este caso dejó una huella imborrable en el corazón y la mente de los mexicanos, quienes se enteraron del crimen por medio del programa Mujer Casos de la Vida Real. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Niño! ¡Hay un niño muerto! ¡Auxilio! Un pequeño cuerpo había sido abandonado en un contenedor de basura, y aunque los padres del menor eran los principales sospechosos, particularmente su padrastro, cuando la policía los buscó en su hogar, ya se habían ido. Ese hombre es Francisco Javier López González, sí. Y es el padrastro de ese niño. ¿Está seguro? Sí. Ese niño se llama Dylan Randall. Dylan Randall. Su madre es Liliana Lucero Mercado. No fue sino hasta 25 años después, a más de 1000 kilómetros de distancia, que la madre del pequeño Dylan le confesó su crimen y el de su esposo a su hija, quien no dudó en entregarlos a las autoridades. Tras su captura, ambas personas fueron trasladadas a nuestra entidad, donde enfrentarán cargos por el homicidio de este pequeño, casi 30 años después. ¿Qué otros casos resueltos muchos años después conoces? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.